Good morning, guys. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos el día de hoy a continuar con nuestro tema donde habíamos visto el trabajo de los verbos, ¿verdad? Cuando los verbos los trabajaba en primera persona, que era yo, y cuando el verbo trabajaba con he, que es él, o she, que es ella, tenían que sufrir una pequeña variación, ¿verdad? Un cambio. Pero vamos a volver a explicar ese tema viendo el trabajo que tenemos aquí. Vamos a recordar que, por ejemplo, cuando yo trabajaba con este pronombre I, que significa yo, el verbo, vamos a imaginar el verbo do, my homework, mira. ¿Qué es lo que dice ahí? Yo hago mi tarea, porque recordemos que el verbo do es el verbo hacer, ¿verdad, chicos? Pero ¿qué sucedía, por ejemplo, si no voy a hablar con yo, no con I, sino trabajaría con she, que significa en español ella, ¿verdad? El verbo en este caso va a tener que sufrir un cambio. Ya no va a ser do, sino va a ser das, ¿ok? Das. Aumentamos su complemento. ¿Vieron ahí? Homework, dice. Aquí, ¿qué dice? Ella hace su tarea. Pero ¿se dieron cuenta que el verbo cambió? Porque según las reglas del inglés, cuando el verbo trabaja con she o cuando trabaja con he, que significa él, el verbo tiene que sufrir un cambio, ¿verdad? Va a tener un cambio, ¿ok? Eso es según las reglas de los verbos en el idioma inglés. ¿Se dieron cuenta, chicos? Miren, cómo el do ha cambiado a das, ¿no? Se ha transformado. Pero vuelvo a repetir que esta transformación solamente ocurre cuando trabajo con she o con he, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso de algunos verbos, mira, que vamos a ver. Por ejemplo, el verbo do. Si trabaja con he y con she, sería das. Le ha aumentado, ¿verdad? Recordemos que este es el verbo hacer. El verbo hacer. Right. Mira, si trabajo con he o con she, le he aumentado S. Y es el verbo, ¿qué verbo es, chicos? Claro, es el verbo escribir. Pine, le he aumentado S para trabajar con he y con she. Es el verbo pintar. Pintar. Listen, se le aumenta también S. Y es el verbo escuchar. Escuchar. Y último tengo el verbo play. Mira, al play le aumento plays cuando trabajo con he y con she, que es el verbo, en este caso es el verbo tocar, pero cuando se refiere a un instrumento. A ver, sorry. Cuando trabajo con un instrumento. Pero Miss, también significaba jugar, claro, pero es cuando hablo de un juego, no de un deporte. Pero en este caso está trabajando como el verbo tocar, ¿ok? Pero un instrumento nada más. Entonces llego a la conclusión que esta fila de aquí, estos verbos que están aumentados con rojito, van a trabajar con she y con he. O sea, con ella y con él, ¿verdad? Mis, y los de aquí lo voy a trabajar solamente, lo de verdecito, lo voy a trabajar cuando trabajo con I, que significa yo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien. Entonces, teniendo en cuenta este repaso de los verbos, vamos a observar esta conversación que viene en la página 17. Mira, dice, what does Carla do every afternoon? ¿Qué hace? Acuérdate que esto viene del verbo do, pero estoy trabajando Carla, que Carla significa she, por eso le he cambiado a does, ¿no? What does Carla do every afternoon? ¿Qué hace ella? ¿No? ¿Qué hace Carla todas las tardes? Le responde, she does her homework. Ella hace su tarea. Nuevamente se repite, ¿no? El verbo ha cambiado, ¿no? Del verbo do es does, porque está con she. And in the morning, y en la mañana, she goes to the school. Otra vez el verbo está con es, pero en realidad este es del verbo go, del verbo ir, ¿no?
Como está con she, ha cambiado porque está trabajando con ella. Ella va a la escuela. El verbo se ha transformado. ¿Se dieron cuenta, chicos? Entonces, como hemos hecho este repaso de los verbos, cómo se transforman cuando trabajan con he y con she, vamos a completar. Dice, write the verbs in the correct form. Escribe los verbos en su forma correcta, ¿ok? Si dice Marcela, pero dice Marcela y no dice ni he, ni she, ni I. Pero chicos, ¿Marcela es nombre de qué? ¿De mujer o de varón? De mujer, ¿verdad? Entonces, como es de mujer, asimilo que este es she. ¿Vieron? Este Marcela es lo mismo que decir she. Y como está con she, dice Marcela helping pictures. Marcela, ¿qué verbo está haciendo? ¿Qué verbo es? Paint, dicen el verbo pintar. Pinta sus cuadros. ¿Cuál es el verbo paint? ¿Cuál utilizo? ¿Paint o paints? Claro, lo pongo con S. Mira. Ahora sí está correcto. Paints con S. ¿Y por qué con S? Porque trabaja con she. Seguimos. Dice he, ¿qué está haciendo? Tiene un violin, ¿verdad? Está tocando el violín. ¿Qué verbo es tocar? Play. ¿Pero cuál utilizo? ¿Play o plays con S? Claro, chicos, trabajo con S. Ahí está. Plays. He plays the violin. Él toca el violín. Estoy trabajando con S porque está utilizando el he. Seguimos. Dice, continue. Otra vez dice he. His exerciser. Él, sus ejercicios. ¿Qué verbo le corresponde? El verbo hacer, el verbo do. ¿Pero cómo debe ir? ¿Con do o con das? Claro, debe ir con das. Ahí está. Das. Ahí está. Y das. ¿Ok? Seguimos, chicos. Continue. Ahora dice she. Ella. She in class. Ella debería ir escucha en la clase. ¿Cuál es el verbo escuchar? Listen. ¿Pero cuál pongo? ¿Listen o listens? Claro, con S. ¿Por qué, Miss? Porque tiene she. Estoy trabajando con ella. Ponemos, ¿no? Le aumento S. To la last. El final, el último. Dice he letters. Letter es cartas. ¿Ok? ¿Qué verbo le corresponde? Write, el verbo escribir. Muy bien, chicos. ¿Pero es write o writes? Writes, ¿verdad? Con S. Muy bien, chicos. Ahí está. Writes. ¿Ok? Writes. Bien, chicos, hasta ahí hemos quedado con la clase, ¿verdad? Hemos visto cómo los verbos cambian. Recuerda que solamente cambian cuando trabajo con he, que significa él, ¿verdad? Con he, que significa él, y con she, que significa ella. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde van a sufrir los cambios los verbos. Bien, chicos, nos vemos. Tienen como tarea entonces la página 17 y la página 18 de su libro de inglés. Bien, nos vemos en la siguiente clase. Goodbye.